Del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el INVI. Una buena parte de nuestra organización de la CUT, una buena parte de nuestra organización, pues se localiza en el centro de la República. Ahí viven 20 millones de personas y pues ahí hay un buen número de compañeros que tienen que tratar con esa institución de gobierno, así que vamos a escuchar a la compañera Patricia Pérez Acosta. Compañeros, se nos tocó la hora más infame del día, porque regresando de comer todos queremos irnos a dormir. Y me hubiera gustado dar la explicación antes, porque mi compañero José Luis los dejó muy animados. Pero pues vamos a hacer el esfuerzo por concentrarnos y pues que esto salga bien. Pero queremos dar las gracias a los compañeros de Tlanesti que se están incorporando en la relatoría y en la recepción de los compañeros que van llegando. El compañero Fernando Barrio y Norma Salgado, agradeciendo el apoyo que están brindando a este foro. Bueno, nos tocó tratar el tema muy específico, reglas de operación y políticas de administración crediticia y financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el INVI. ¿Por qué nos toca hablar sobre esta institución? Pues una, porque estamos viviendo nosotros en el Distrito Federal y gran parte de los trabajos que hacemos es en el sector vivienda. Pero no quisiéramos que nos fuéramos con la idea nada más de poner a los cuatro vientos el trabajo que hace una institución, la única institución de gobierno del Distrito Federal que otorga recursos para la vivienda a familias de escasos recursos. Porque no estamos promoviendo el gobierno. Esté bien o esté mal, aquí nos vamos a dar cuenta de lo que hacen. Pero lo estamos haciendo esta presentación bajo la óptica de la organización social y de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, decimos que pues estamos adormilados del peso de la comida, pero sí les pediríamos que en la medida que vayamos avanzando en la ponencia, la hicimos de una manera muy, si quieren hasta sencilla, pues, como si fuéramos adolescentes y no supiéramos nada de la vida, para que se entienda algo tan complicado como son unas reglas que nos dicen que el proletariado no puede tener acceso a una vivienda, y en este caso una vivienda digna. La Constitución sí dice en su artículo 4 que la vivienda debe ser, todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna. Y a la pregunta que dejó la compañera en el segmento anterior, pues de qué tamaño es la vivienda, y entonces ya nos podemos a decir de parte de quién es la pregunta. Nosotros desde la Central Distrito Federal decimos que una vivienda digna es la misma y del mismo tamaño que tienen los burgueses, los neoliberales, los riquillos. Ellos viven en 500 metros, con alberca, jacuzzi, 5 baños, y adentro de la recámara de cada quien pues hasta tienen ahí un doble espacio. Entonces nosotros nos hemos preguntado, ¿no tenemos derecho a aspirar a un mejor modo de vida? Pues que levante la mano el que diga que no. La cosa es que los riquillos se organizan y tienen sus asociaciones y se juntan con otros que tienen dinero y forman sus confederaciones y siempre están platicando, se echan sus alipuses, como Berlusconi violan a las chamacas, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros no hacemos y que criticamos mucho. Entonces hay que manejar esta información desde la óptica de la organización y esperando pues que lo hayamos logrado. Si sobre lo que venimos tratando ustedes tienen alguna duda que rápidamente se pueda comentar, háganla. Pero si es sobre una especificación hasta técnica, anoten la pregunta para que al final la resolvamos. El chiste es que ustedes se sientan dentro de esta ponencia y hagamos la plática muy ágil. Después de la carátula, estamos aquí diciendo que esto es una propuesta para ver a la vivienda como un pretexto para organizarnos. El empleo es un pretexto, la vivienda es un pretexto,
el discutir ciencia y tecnología es un pretexto, la educación, la cultura, el deporte. ¿Por qué decimos que es un pretexto? Porque si no tenemos un pretexto, no nos juntamos, porque estamos hechos al modo capitalista. Divide y vencerás, dicen ahí. El que más saliva tiene, o que dicen el más chimuelo, más clavos, y etcétera, ¿no? Frases que son de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, pero que las tenemos aquí metidas. Y estar en una organización, y sobre todo en la Central Unitaria de Trabajadores, requiere de tener la mente abierta y de pensar que esos 10 minutos que estamos dedicando a la actividad son los mejores del mundo. Entonces veamos que la vivienda es un pretexto para organizarnos, y desde ahí vamos a ver si lo logramos. Vamos a hacer un preámbulo antes de hablar de las reglas de operación y se juntan con lo que han expuesto mis compañeros. La República Mexicana tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el Distrito Federal apenas tiene el 0.1. Aquí en la gráfica salía una línea nada más, o sea, no requiere de nada, ¿no? Me gusta caminar para allí, porque así hasta dicen que no llega. Y además desde allá atrás no se ve la ciudad. Ok, somos en el Distrito Federal casi nada. Bien, pero tenemos una población de 112 millones que estamos en toda la República Mexicana, casi 9 millones solamente en el Distrito Federal, sin considerar la zona conurbada, que puede ir desde Pachuca casi hasta Morelos, ¿sí? Y desde allá, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, hasta acá casi hasta, pues llegando a Toluca, de ese tamaño está. Y entonces estamos hablando de 25 millones. La cosa es que el INVI, que es el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y lo que vamos a tratar es este librito con 2 modificaciones. Este libro es del 2009, una modificación en marzo del 2010 y en junio del 2010. Y tuvimos que recordar lo que aquí dice para poder hacer esta ponencia. Entonces dice que el INVI solamente trabaja para las familias que ganan de 2.5 veces salario mínimo, 60 pesos por 2.5 son 120 pesos al día, hasta ingresos familiares de 8 veces salario mínimo. Entre papá y mamá y el hijo mayor tiene que ganar ese montón. Ustedes hagan la propuesta. Entonces, solamente el límite del Distrito Federal, el que tiene su credencial de elector, que vive en el Distrito Federal, cualquiera de sus 16 delegaciones, tiene derecho a este programa. Y entonces toda esta gran zona conurbada se queda viendo para lo lejos, y entonces cambia su domicilio al Distrito Federal. Pero bien que se nota en el modo de hablar, en el modo de actuar, etc. Y todos los empleados de gobierno de la ciudad están atentos a que no les metan chanchullas. O sea, si tengo aquí una línea, y aquí es Distrito Federal y yo vivo en la frontera, no tengo derecho a disfrutar de los derechos, sí, que están en los programas de la ciudad. Hablamos también de un déficit de vivienda, pero cañón. Si esto es toda la República Mexicana, tenemos 15 millones de viviendas rezagadas, con un crecimiento de 800,000 viviendas por año. ¿De qué tamaño se requiere la inversión? Ya lo comentó mi compañero José Luis. Se necesitan 293,000 millones de pesos anuales para el programa de vivienda nacional, y el Distrito Federal, que somos alrededor de 8.8 millones de gentes, tenemos un déficit rezagado de toda la historia de 500,000 viviendas anuales. Se requieren, perdón, perdí el dato porque lo tengo ahí, pensé que yo iba a estar en la computadora tecleando, el dato se los debo, pero tenemos una relación en la República Mexicana. Son 3 viviendas que se requieren para toda la población por una del Distrito Federal. Si es que no estoy mal, y no es cierto, estoy mal. Son 3 viviendas en el Distrito Federal por una vivienda en la República Mexicana. O sea, estamos, pero fregadísimos en el Distrito Federal. Hablamos también
que no está aquí en esta diapositiva. El Distrito Federal aporta anualmente el 13% al Producto Interno Bruto. Y lo que nos regresa en el presupuesto le da al INVI solamente para producir anualmente 5,000 viviendas. Con un proyecto del INVI de desarrollar hasta 12,000. Pero esa diferencia se va a mejoramientos. Que si la casa necesita un cuarto allá arriba, o si mi hijo mayor se casó, que allá atrás haga un cuarto, en la propiedad de los padres. ¿Saben qué es eso? Que nos están provocando una mendicidad que ahorita existe, pero la están legitimando. ¿Sí? O sea, estamos peor de fregados con una institución que debe, dentro de su enfoque de instancia, resolver la necesidad de vivienda de las familias de escasos recursos de esta ciudad. Uno de los puntos que tenemos que atender principalmente es lo que nos dice este libro. Este libro, Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, se basa en un concepto de financiamiento. Le llaman la línea de crédito integral. Cualquier proyecto, no importa que sea manejado por organismos sociales, como es la Central Unitaria, pongámoslo así, o los Panchos, o cualquier otro grupo, siendo de tendencia de izquierda, se organiza, tiene su grupo de beneficiarios y hacen jornadas semanales, fomentan el ahorro. Pero hay otro grupo de 70,000 familias que están inscritos al Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Casualmente a toda esa bola, por llamarlo de un modo, no les resuelven una sola vivienda. Y solamente a los grupos organizados, no solamente de tendencia de izquierda, les van resolviendo. Pero eso a partir de movilizaciones, de marchas. Ya no cerramos el INVI porque no está el horno para bollos, pero sí acabamos de hacer una movilización donde con muchas organizaciones logramos sentar al director Raimundo Collins, que aparte trae una cola de corrupción cañona. Le estaba pidiendo 10 millones de pesos, iniciando su administración, que fue en enero de este año, a cada empresa inmobiliaria y a cada desarrollo que ellos hagan, el 10% del monto del proyecto. Y entonces se inconformaron hace 3 semanas, hubo periodicazos de estos grupos inmobiliarios, Urbi, Casas Geo, Omex. Ya para que ellos se manifiesten es que la cola está muy grande, el iceberg nada más se ve la puntita y todo abajo del mar. Sí es cierto, lo comentaba aquí un compañero, que hay un grave problema en cuanto al financiamiento de vivienda. Lo que pasa es que el gobierno, tanto federal como local, modificaron sus planes y proyectos. Tenían pensado, y lo estaban haciendo un ejemplo en el estado de Hidalgo, para acá en el estado de México, en el rumbo que lleva a Pachuca, se compraron, es el caso que yo conozco, pero se reproduce en toda la República Mexicana. Compran los suelos sin servicios, sin agua, sin drenaje, y prometen que hay pozos ahí. Los pozos están agotados no solo en el Distrito Federal, en toda la República, porque la perforación no lo hacen científicamente. Quiero poner un ejemplo, a lo mejor se van con un palo, dos salidas del palo y dicen, ¡ay, aquí hay agua! Como cuando encuentran tesoros. Y entonces agotan esos mantos freáticos y el problema se queda ahí. Entonces, Casas Geo, el Bigotón, ¿cómo se llama? Sadasi, en el proyecto que se llama Héroes de Tecámac, compraron hectáreas, desarrollaron vivienda, pensaron que a lo mejor iba a haber otro terremoto para que la gente se fuera para allá. Sí vendieron con hartas mentiras, pero el municipio no les autorizó agua y le están robando a la población, a la cabeza municipal, el agua. Sadapaz, o no sé si se llama la instancia que controla la administración del agua, y tienen hoy un pleito cañón donde han cambiado presidentes municipales porque no hay agua. Entonces el problema está bastante fuerte. Entonces, no importa quién presente la solicitud de crédito, los proyectos deben ir bajo
4 carpetas, deben estar integrados bajo 4 carpetas. Si son las inmobiliarias, se ponen de acuerdo con el director del Instituto de Vivienda, la mitad las venden al público a precio de mercado y la otra mitad las toman de gente o de grupos que están aliados con el PRD, y a los demás que los toma la cabra. Los puntos que ese expediente debe cubrir es la carpeta jurídica, la carpeta técnica, la carpeta social, la carpeta financiera, y antes de que cambiemos, el mismo nombre nos indica de qué se trata. Jurídico tiene que ver con toda la propiedad del inmueble, y por otro de la comunidad social, que tengan sus actas de nacimiento, que tengan pues, lo que les da personalidad jurídica, ¿no? Tanto del bien inmueble como de la persona. La carpeta técnica, y lo vamos a explicar, pues es todo lo que tiene que ver con planos, compatibilidad de suelos y demás. La carpeta social es que el 100% de las personas, dependa pues cuántos son por el tamaño del predio y cosas que vamos a ver, que estén documentados, que hagan su fondo de ahorro, pues que el grupo esté en terreno para tantas gentes y haya dinero, que es la carpeta financiera. La carpeta financiera va integrada por la dotación de recursos que dé el gobierno, el INVI, para comprar el terreno. Pero si se pasa del límite, que es a 5,000 pesos el metro, si estamos adquiriendo un terreno de 6,000, los 1,000 pesos adicionales los tiene que cubrir la demanda del grupo, ¿no? Entonces tenemos que ir promoviendo el ahorro. Son esas partes, lo que da el Instituto de Vivienda como dotación de presupuesto recuperable, el fondo de ahorro, los subsidios que se dan, y las reducciones fiscales, es decir, lo que el gobierno te perdona de la parte de impuestos que tienes que cubrir. Bien, la carpeta jurídica, ya decíamos de qué consta, no lo puedo leer porque está para arriba y para abajo, pero dice: esta carpeta jurídica debe tener los papeles de adquisición del suelo, es decir, su escritura, los documentos de viabilidad de la propiedad, por ejemplo, que esté en una sucesión testamentaria, o que sean 3 hermanos copropietarios, etc. Que se pueda desarrollar la transmisión del inmueble. Debe haber un acta constitutiva del solicitante de financiamiento, que pueden ser las organizaciones debidamente registradas bajo un notario, bajo la figura de asociación civil o cooperativas, lo que más corresponde. Y ahí pues nosotros promovemos las asociaciones civiles, donde todo es horizontal, donde todo se maneja por comisiones, la comisión de finanzas, la comisión de archivo, etcétera. Y creo que aquí todos trabajamos de esa manera. O en su defecto el acta constitutiva de la inmobiliaria que va a hacer el proyecto. Certificado de zonificación. Ahí hay 2 ejemplos, les pediríamos que pudieran observarlos en cuanto se pueda. El certificado de zonificación determina el uso de suelo al momento que se hace el traslado. El uso de suelo puede ser de vivienda o de vivienda rural. De viviendas porque es zona urbana, en el número de metros, en el número de viviendas. Y cuando hay, por ejemplo, terrenos en Xochimilco, en Tláhuac, que tienen habitacional pero rural, solamente se puede hacer una vivienda cada 500 metros. Eso sí está de 3 niveles. Entonces lo verifican mucho porque mientras menos vivienda se hace, más se encarece el proyecto. No es lo mismo que aquí se hagan 2 casas, que a lo mejor, como quiere el INVI, se hagan hasta 18 de 42 metros, ¿no? Por allí va la historia. El certificado de libertad de gravamen, que también ahí están los ejemplos, es un documento que da el registro público, donde dice que el inmueble no está hipotecado, o que si tiene hipoteca, en qué circunstancia está, si ya se pagó, si ya se liberó, es decir, que no hay deuda y se borró del registro esa deuda, que Juana López es verdaderamente la propietaria y no Simón del Aire, que dice el propietario que es el dueño. O sea, es mencionar quién es el dueño y de qué manera es el dueño. O está en proceso de compraventa, que puede ser, o lo tienen como garantía por quién sabe qué circunstancias, desde garantía escolar como garantía de fianzas por delitos. Todo eso vigila el Instituto de Vivienda. El
se debe cubrir todo el adeudo predial como servicios y todo el consumo de agua, porque muchas veces ahí está el inmueble, no lo usamos y se nos olvida que tenemos que pagar derechos tanto por el predial como por la dotación de agua, y después de 5 años queda una deuda inmensa, y si no lo paga el propietario, el grupo solicitante de demanda lo debe cubrir, y ya nos vemos nosotros como solicitantes de vivienda, los que estamos aquí de un solo proyecto, y que cada uno de nosotros deba 40,000 pesos de agua y predial, ¿no? Entonces eso lo prevé. Básicamente es lo que estamos hablando aquí en la carpeta jurídica. Prosigue la carpeta técnica, y ahí pusimos los emblemas de la universidad, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Para efectos de ver la viabilidad del proyecto se debe cubrir esa carpeta, que técnicamente debe basarse en un estudio topográfico. El estudio topográfico, hagan de cuenta que es esto, que lo estamos viendo desde el satélite. Tiene curvas, no está parejito, se llaman curvas de nivel. Las orillas y con quién está colindando, con la propiedad de Chencha, con la propiedad de José, el terreno de una barranca, y acá la hermana del propietario. Eso nos dice el topográfico. Y junto con la escritura se ve que coincidan, porque si no coinciden, no adquiere el inmueble o no entra a concurso el inmueble que esté proponiendo, en este caso la organización. ¿Para qué hablamos de las inmobiliarias? Eso lo hacen en lo oscurito y pagan 10 millones de pesos porque les autoricen. Y el certificado de zonificación, porque ahí ese certificado nos indica lo que mencionamos antes, pero la carpeta técnica debe ir, porque ahí nos ponen un coeficiente que los arquitectos entienden perfecto, y yo lo traduzco diciendo que nos indica cuántas viviendas se pueden desarrollar allí y de cuántos niveles. Más adelantito vamos a ver qué nos determina esa circunstancia. Tenemos la siguiente, a manera de ejemplo, el certificado de zonificación, haciendo énfasis que no importa que los documentos legales estén en proceso, que las familias estén fomentando su ahorro, que se les esté dando anticipos a los propietarios. Si el certificado de zonificación no permite que sea zona habitacional, que se puedan desarrollar N número de viviendas, que esté en zona precisamente que no sea área verde, entonces, si el documento no nos lo dice, va para atrás. Casi que cuando se presenta la carpeta a revisión del INDI, el primer documento que entra es este, porque aparte ahí sí dice quién es el propietario. Bueno, aquí hay una cosa más, que se llama un estudio de impacto ambiental, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Aquí nada más estamos hablando de las cuatro carpetas iniciales para presentar un proyecto, para ver si es financiable, para ver si concursa, ¿no? El dueño hasta nos paga porque le compramos el terreno, pensándolo así. Vamos al INVI, ya convencimos al propietario que es un proyecto social, que es para familias hasta en alto riesgo. Pero si presentamos los documentos, estos 3, al INVI, y no son correctos, pues ¿sabe qué, don Pancho? Pues que le regresamos las entradas que estaba otorgando para las familias, porque pues no se puede hacer el proyecto. Entonces es relevante este documento. La carpeta social tiene que ver con 2 cosas. Privilegia al Instituto de Vivienda que lleguen las familias y de ahí que trabaje con organizaciones, y muy en particular la CUT, porque promovemos el ahorro. Cada familia, llegado el momento de la individualización, tiene que pagar su propia deuda a 15 años, con tasas de interés muy blandas, hasta del 2% anual. Pero si no les acostumbramos, porque si no tenemos vivienda propia, lo que hacemos es que estamos rentando, y de nuestros ingresos apartamos, no sé, 3,000, 2,000, lo que nos esté cobrando el arrendatario, y no ahorramos. Ya nos fuimos al cine, contamos para irnos a Acapulco, compramos a plazos la pantalla, el refrigerador, la sala, y casi siempre salimos tablas con nuestros ingresos. Cosa contraria con los pequeños burgueses, los empleados de gobierno, que tienen hipotecada la vida hasta por 6 meses adelante o 1 año.
Entonces nosotros tenemos que cambiar esa propuesta para fomentar el ahorro. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar al momento que inicia ya el proyecto lo que transcurra del predial, del agua que se está consumiendo, a los arquitectos mientras salen las diferentes autorizaciones. Entonces promovemos el ahorro y el INVI privilegia que lleguen los grupos organizados con sus fondos de ahorro. Y el listado de familias se hace de este modo, no sé si todos los demás lo trabajen así, no ponemos carteles, son recomendaciones de voz a voz. ¿Por qué? Porque puede llegar cualquier hijo de vecina a querer agandallarse con el proyecto. Pues todos ustedes, si están comprando un terreno, tienen harto billete, ¿no? Y empiezan a incidir tanto para que no trabajen de manera organizada, como a ver de qué manera o toman el poder o toman el dinero. Cosa que no existe, porque el poder lo tenemos todos, en ese término que todos conocemos, que es el poder popular. La forma organizada de trabajar, tomando la decisión todos. Compañeros, construimos aquí un salón de uso múltiples, dice por ahí doña Checha, no, porque ahí está ese árbol milenario y no sé qué. Esa es una forma proletaria de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ya que se va nutriendo el proyecto, se hace un listado. El INVI mañosamente solicita que ese listado se presente junto con la solicitud de crédito y se encargan ellos de ir desmotivando persona por persona. Y al rato, o se llevan el proyecto o se llevan las personas, pero ahí está la inteligencia de cada uno de los dirigentes. ¿Cómo hago que la gente no se vaya? Esta pregunta se hacía ayer y ayer. La única circunstancia que la gente se quede organizada es dando ideología. De otro modo, no se hace un trabajo organizado y mucho menos sale adelante un proyecto de vivienda. Y bueno, de ese listado de familias, nosotros como organización lo entregamos ya casi para el momento de entregar la llave. Pero todo ese capital social se queda dentro de la organización, bajo la propuesta de trabajo de la organización, bajo los métodos que propone la organización. Por favor. Y la carpeta financiera, que es esa circunstancia de saber los costos del proyecto en su totalidad, cuánto cuesta el terreno, si está dentro de los límites que puede otorgar el instituto, y también para ello en sus hojas que les entregamos por ahí una carpetita, viene la hoja principal de montos que puede otorgar el Instituto de Vivienda y bajo qué proyectos, es la segunda hoja de su trabajo. Nos dice que se otorga, perdón, aquí no veo, se entregan, por ejemplo, todo lo marcan en salarios mínimos, de ese salario mínimo. Si no tienen su carpeta, ahí en la mesa todavía hay, por ejemplo, los inmuebles tienen una fórmula, pero que a mí me apantalla, pero es una cosa para decir, no puedes concursar o sí puedes concursar. Fíjense, dice, te prestamos hasta 80 veces salario mínimo diario por metro cuadrado, considerando hasta 25 metros cuadrados por vivienda, siempre y cuando no rebase el 30% de un financiamiento integral. Es decir, la suma total de los topes de cada línea de financiamiento, considerando solo estudios y proyectos, demolición y edificación. ¿Se entendió? Yo todavía no lo entiendo. Hicieron un esquema. Digamos, la mesa rectangular o cuadrada. La dividen en 4 partes, ¿no? Hasta 25 metros cuadrados y que piensa quién saca. Si esas 4 partes de alguna manera meten al total de la demanda, o sea, solicitantes de demanda, si no llegan a rebasar 22.464 pesos punto 85, les autorizan el crédito. ¿El total o nada más una puerta fuerte? No, esa más o menos hacía el esquema. No me lo aprendí porque no logro razonarlo. Porque es una forma infame de decir, tú que eres proletario eres tontito. Así nos dicen, ¿no? Solamente los que piensan aquí son los que fueron a Harvard, los que fueron a La Salle, los que fueron al TEC. Y entonces nos quieren marear. Y entonces nosotros decimos,
¿Cuántos caben en el proyecto a partir del certificado de uso de suelo? Ah, pues que caben 200. El terreno cuesta 2 millones. Entre 200, ¿de cómo nos toca? Pues no sé, 10,000 pesos, ¿no? Compañeros, tienen que ahorrar. Como no tenemos ahorros y el trabajo diario nos alcanza pues para nada, entonces hay que fomentar cuotas semanales por aquellos que cobran a la semana. Los que cobran al mes, pues bueno, pues lo dividen y pagan o pagan al mes. Y entonces, dependiendo del costo y el número de gentes, se van haciendo depósitos a través de la Comisión de Finanzas y casi siempre ese recurso, mientras va saliendo la autorización del proyecto, se lo damos al propietario. Y entonces la organización se quedó sin un solo peso. O sea, los dirigentes jamás ven el dinero, al menos dentro de la Central Unitaria de Trabajadores y muy en particular el Distrito Federal. Creemos que en el resto de la República, como sus modos de administrar los recursos para los proyectos de vivienda son diferentes, y a partir de FONAPO y las instancias que los gobernadores manejan, que de ahí sí no puedo yo opinar al respecto, nada más digo lo que aquí se comenta, serán otras las técnicas del gobierno, pero de la organización nos debemos parecer en Chihuahua, como en Mérida, como en el distrito, como en Tamaulipas. Lo que da resultado en un lado, bajo esta organización, tiene que resultar en el otro, porque somos el mismo tipo de gentes. Entonces, desde ahí viene el ahorro, que si hay que hacer estudios topográficos y eso también se fomenta. ¿Por qué? Porque no autorizan los recursos hasta que esos estudios están resueltos y se le dice al INVI, se le demuestra, aquí sí se puede hacer porque no hay minas, porque no hay oquedades, porque no pasa un río por aquí, porque si está de lado, pues el tipo de vivienda que se puede hacer es así o asado. Entonces, las mismas familias tenemos que pagar esos estudios a priori, es decir, antes de que se resuelva el crédito, ¿no? Entonces, si no estamos acostumbrados a ahorrar, pero queremos una vivienda de 90 metros, etcétera, y te juntas con nosotros, tienes que hacer lo que la mayoría determine. Que el que esté en las peores condiciones económicas, morales, solamente puede dar 200 pesos a la semana o 100 pesos. Y hay otros que dicen, yo puedo dar 10,000 de contado, pero en 5 meses no te doy nada. Ah, pues el que dio el dinero así de contado va financiando, entre comillas, aquellos que están dando su poca aportación. ¿Quién se beneficia de esto? Todos, ¿no? De eso se trata, que entre todos salgamos adelante y que generemos un nuevo modo de vida, porque los proyectos de vivienda nos sirven, porque son procesos muy largos, nos sirven para generar estudios, para podernos convencer de que hay otro modo de hacer las cosas. Por eso decíamos aquí que veamos la vivienda como un pretexto para organizarnos. Y bien, si ya el INVI nos dijo que sí es viable, ahora, compañeros, ¿de qué tamaño quieren su vivienda? ¿Ya pensaron de qué color, la pared, cuántas recámaras? No, pues que el compañero tiene puros niños, la compañera puras niñas, la compañera tiene 3 hombres y 2 mujeres y está por casarse la mayor. El compañero tiene a su papá y a su abuelito cuidándolo, pero es soltero. Por allá hay una madre soltera que tiene 3 hijos, uno en primaria, uno en secundaria y otro prepa. Por ahí hay 2 homosexuales que tienen hijos adoptados. Y todo eso entra en la conformación de nuestros proyectos. Entonces, nosotros en comunidad le tenemos que decir a la planilla técnica. ¿Qué es la planilla técnica? Son los compañeros que dentro de la organización los hemos convencido, porque a la organización llega que el arquitecto, que el ingeniero, que el taxista, que el ama de casa. ¿Cómo abaratamos los trabajos? Pues proponiéndonos. Pero el ingeniero que hace nuestros trabajos no va a cobrar los 60,000 pesos de la inmobiliaria aquella. El término, todavía no me acostumbro a él por más de 15 años, porque nosotros estamos jodidos. No es cierto, es que no hemos cambiado nuestro modo de pensar. Aquí lo que hace el que tenga 2 manos y 2 pies y una cabeza, lo puede hacer el otro que tiene 2 manos, 2 pies y una cabeza. Lo único que a lo mejor uno es más fuerte, lo otro más chaparrito, etcétera, y hay sus modalidades. Pero lo que hacen los de adelante lo pueden hacer los de atrás, ¿no? Y entonces, creando comunidad,
vamos convenciendo a esos compañeros que llegaron también bajo la necesidad de algo. A lo mejor el arquitecto iba a ver si el sector transporte le podía financiar un taxi, pero como no les dedicamos a eso, sino a gremiar a los del oficio, pues allí en la charla salió que es arquitecto y bueno, pues vente para acá si tienes ganas de colaborar. Y entonces ya se va promocionando esto. La carpeta técnica, o sea, la carpeta técnica tiene que estar manejada por científicos de la construcción. El maestro de obras que sabe de materiales, el ingeniero topográfico, el arquitecto, el urbanista. Y casualmente ese tipo de gente está entre nosotros. ¿Lo dudan? Yo digo que sí existe. La cosa es que como no platicamos, porque no existe esa costumbre, porque el sistema capitalista nos divide, pues yo no sé si la compañera desde allá atrás, que viene, no sé, de Oaxaca o de Nayarit, no importa de dónde vengan, pues tiene la cara así, pero así nació. No es que esté enojada. Y entonces, pues estas caras nos retraen. Pues vamos rompiendo eso y vamos haciendo comunidad. Usemos esto para hacer comunidad. Entonces ya nos pusimos a platicar de qué tamaño quieren la vivienda. De 25 metros cuadrados, como dicen los europeos, o de 50 metros, como dice el INVI, o de 65 metros, como la CUT ha modificado en el Distrito Federal, o 75 metros, que es la vivienda popular, o de 90 metros, como se ha hecho en Santa Lucía 810, que ganó el proyecto de la CUT el primer premio nacional de habitaciones populares en FONAPO. O sea, tenemos ese premio del año 2000. Es decir, que la CUT sí lo puede hacer. O no sé si vale más la gente de Acapulco o la gente de Monterrey. Todos valemos lo mismo, todos somos trabajadores, ¿no? Entonces la creatividad nada más está en juntarnos, platicar, y de todo se hace algo bonito. Y eso lo sabemos hacer. Entonces a los ingenieros ya les decimos, pues que queremos 3 recámaras, una cocina con ventana al mar, la azotehuela adentro, y esto como espejo hacia arriba, pero que no pase de 5 niveles porque hay muchos viejitos. ¿Sí se entiende eso? Pues los viejitos se van a hacer más viejitos. Van a poder subir, ya cuando ahorita tienen 60, a los 70 años van a poder subir las escaleras. No, entonces también eso, la edad, las características, si son más mujeres, si es una comunidad de ciertas características, permean en la planeación. Y sí queremos resaltar esto, me pidió la organización que lo dijera. Los mexicanos nos vamos al la y se va, todavía no cambiamos esa cultura. No planeamos ni en la casa, ni en la escuela, ni con la novia, ni con el marido, mucho menos un proyecto colectivo. La vida la tenemos que desarrollar a partir de la planeación. Si no, lo que decíamos hace rato, para venir acá no dejaron de hacer otras cosas, programaron quién sabe qué. Eso se llama planear. Y eso se tiene que empujar desde la organización. Por favor. Bien. Hablábamos de que el certificado de uso de suelo nos dice dónde, cuándo y a qué hora se puede hacer una vivienda. El Distrito Federal, bajo la nueva política que empujó Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno en el año 2000, fue cerrar el movimiento urbanístico de producción de vivienda en todos los niveles, porque generó una plusvalía en el suelo. Todo el mundo dentro de las casas decíamos, ay, mi terreno, bueno, los propietarios, hablo de los propietarios,